sobre el ser, es decir, sobre el aspecto más importante de la realidad o determinante. Para Platón, el ser, o en plural, los seres, Platón los llama seres inteligibles, es decir, las ideas para Platón son seres inteligibles. ¿Okay? Las ideas platónicas son el fundamento de la realidad, ¿ya? Son las esencias o los modelos perfectos. En cambio, para Aristóteles, él tiene una concepción ilemórfica o ilemorfista. Quiere decir que para Aristóteles el mundo está compuesto de materia y forma y existe un solo mundo. En cambio, para Platón existen dos mundos: el mundo ideal, las ideas, y el mundo de las cosas. Entonces, estas son respectivamente las teorías sobre el ser que vamos a estudiar, ¿okay? Entre otras teorías. ¿Por qué se denomina sistemático este periodo? Porque también ambos van a crear un sistema filosófico. Y para crear un sistema filosófico se necesita formular un conjunto de teorías. No basta con formular una teoría sobre el ser. También es necesario formular teorías sobre el hombre, sobre el conocimiento, sobre la política, sobre la ética, sobre la estética, sobre los valores, etc. Y bueno, encontramos en las obras de Platón y Aristóteles el esfuerzo por plantear un conjunto de teorías para explicar la realidad en su totalidad. Entonces, los sistemas se crean con ese propósito, ¿okay? Para explicar la realidad como un todo, su conjunto. Entonces, no todos los filósofos han creado sistemas, ¿okay? Sócrates no creó ningún sistema, los presocráticos tampoco crearon sistemas filosóficos, ¿okay? Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía occidental, pocos son los filósofos que han logrado crear sistemas filosóficos, porque crear un sistema es un esfuerzo titánico, es un proyecto muy ambicioso que puede demandar toda una vida. O sea, no es que uno estudia filosofía y de pronto termina la carrera y va a crear un sistema. No es así. ¿Okay? No es lo mismo ser profesor de filosofía, ser un profesional de la filosofía, haber estudiado la carrera de filosofía en la universidad, que convertirse o ser un filósofo en estricto sentido. Un filósofo en estricto sentido es aquel que desarrolla un pensamiento, es aquel que a través de ese pensamiento contribuye a la humanidad, es aquel que formula teorías y es aquel que pues publica esas teorías a través de libros, de obras. Es importante la producción del conocimiento a través de las obras, ¿okay? Entonces, Platón y Aristóteles están ubicados dentro de esa categoría de filósofos en estricto sentido y de creadores de sistemas filosóficos, ¿okay? Bien, entonces, el tema de este periodo es el tema del ser como fundamento de la realidad o el aspecto esencial de la realidad. ¿Okay? Para Platón ese aspecto esencial son las ideas. Es por eso que Platón es un filósofo idealista, ¿okay? Porque para él las ideas son las esencias, son lo determinante, son anteriores a las cosas aparecen después, las cosas son derivadas, son secundarias, son copias de las ideas. Platón, recordemos, fue discípulo de Sócrates, fundó la academia, su escuela fue la academia. También usó la dialéctica como un método. El método de Platón es la dialéctica. La dialéctica es un método estrictamente racional, es un método ascendente a través del cual se captan las ideas, se captan las esencias. ¿Okay? La dialéctica. Y también, pues, defendió una postura, una concepción idealista del mundo. Además, Platón es considerado el padre de la metafísica. El padre de la metafísica. ¿Por qué? Porque con su teoría de las ideas, él sostiene que existe un mundo de ideas. Existen ideas, ¿ya? Perfectas, inmutables, eternas, únicas. Esa concepción que tiene de las ideas, del mundo ideal,
es metafísica. Las ideas platónicas son metafísicas. ¿Por qué? Porque están más allá de lo físico, más allá de lo observable, lo que tú puedes ver, de lo que tú puedes tocar. Por eso son metafísicas en ese sentido. ¿Ok? Entonces, Platón, metafóricamente hablando, él, digamos, su teoría del ser, ¿ya? Su concepción idealista, él lo va a explicar metafóricamente a través de la navegación. Él habla de la segunda navegación y la primera navegación. Entonces, la filosofía de Platón representa un esfuerzo por fundamentar la realidad en las ideas, en principios, ojo, inmateriales, que son las ideas. En cambio, los presocráticos, ellos representan la primera navegación, el primer esfuerzo por buscar principios en la naturaleza. Agua, aire, fuego, son principios materiales. Ellos fundamentan la realidad a partir de principios materiales. A eso se llama primera navegación, ese primer esfuerzo de los hombres. Platón representa la segunda navegación, porque él va a postular principios no materiales, principios ideales, de naturaleza ideal, de naturaleza inmaterial. Es decir, principios metafísicos. ¿Ok? Bien. Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles ingresó a la Academia de Platón, ¿ya?, cuando tenía 17 años aproximadamente, y se quedó en la Academia 20 años de su vida en la Academia junto a Platón. Después de 20 años, Aristóteles aprendió mucho de su maestro y desarrolló su propio pensamiento. Evolucionó intelectualmente y pues escribió sus obras y entró en conflicto con su maestro, porque Aristóteles va a criticar. Platón ya no soportaba las críticas de su mejor discípulo, y esto generó pues un clima, digamos, de conflicto, ¿no?, de discrepancias, ¿ya? Y es así que Aristóteles decide abandonar la academia. Entonces Aristóteles dice: soy amigo de Platón, pero más amigo del agua. Y la verdad es que Platón estaba equivocado, que la teoría de las ideas es falsa. No existe un mundo de ideas. ¿Ok? Entonces Aristóteles defendió una postura distinta a la verdad. La postura de Aristóteles se denomina ilemorfista o ilemorfo. ¿Qué significa eso? El mundo está compuesto de materia y forma. Ile es materia, morfe es forma. El mundo es materia y forma. Las cosas del mundo están compuestas de materia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con Platón. Las obras de Platón. Hay una cuestión que se ha denominado la cuestión socrática. La cuestión socrática tiene que ver con un problema acerca de Sócrates. No escribió, no dejó obras, y el problema que surge tiene que ver con cómo es que conocemos el pensamiento de Sócrates si no escribió obras. Es decir, el pensamiento no escrito de Sócrates, ¿cómo podemos acceder a ese pensamiento no escrito si no hay evidencia textual? No hay un corpus textual de Sócrates. Entonces, pues los estudiosos recurren a fuentes, y entre estas fuentes pues hay testimonios, crónicas, historias sobre la vida y obra de Sócrates. Pero la principal fuente es la obra de Platón, o sea, son los diálogos de Platón. Platón fue su discípulo, y en estos diálogos Sócrates aparece como el personaje principal. Ahora, el problema es que si nosotros nos basamos en los diálogos de Platón para conocer el pensamiento no escrito de Sócrates,
El problema es que, ¿cómo podemos discernir entre lo que pensó Platón y lo que pensó Sócrates? Si todos los diálogos los escribió Platón. O sea, ¿cómo yo puedo diferenciar en los diálogos si Platón se limita a exponer el pensamiento de Sócrates, su maestro, o lo que hace es exponer su propio pensamiento utilizando el personaje, a Sócrates como un personaje? Entonces, esto generó un problema, o representó un problema, y los historiadores decidieron pues clasificar las obras de Platón. Las obras de Platón se han clasificado en obras de juventud, obras juveniles, ¿no? Obras intermedias de transición o obras de madurez, y finalmente las obras de vejez, las obras de vejez de Platón. ¿Okay? Entonces los historiadores señalan que en las obras juveniles, ¿ya?, esas obras son socráticas, porque en esas obras Platón todavía no ha desarrollado sus teorías, y en gran parte Platón lo que hace es exponer el pensamiento de su maestro. Claro que al mismo tiempo está intentando desarrollar sus propias teorías, pero recién las está esbozando de manera, digamos, incipiente, de manera larvaria, en ciernes todavía. Entonces, de esa manera, los historiadores resuelven este problema. ¿Okay? Por ejemplo, una obra de juventud es Hipias Mayor. Hipias Mayor es un diálogo sobre la belleza. El tema es lo bello. La pregunta que se formula Sócrates en el diálogo con Hipias es: ¿qué es la belleza? Bien. ¿Okay? Por ejemplo, la República, que aparece aquí, es un diálogo de madurez. Ya, la República es un diálogo de madurez y es una de las obras más importantes de Platón. ¿Por qué? Vamos a explicar. La República es una de las obras más importantes de Platón, porque no solo porque es una obra de madurez, es además la obra más voluminosa de Platón. Es una obra voluminosa, extensa, en la cantidad de páginas. Si tú comparas la República con los diálogos, nuestros diálogos, por ejemplo, el Banquete, el Fedón, Hipias, son diálogos que pueden tener entre 30 páginas, 40, 50, 70 páginas, 80. Pero la República es una obra voluminosa que está compuesta de varios libros y es un tratado de unas 500 a 600 páginas. ¿Okay? Y es en la República donde aparecen sus principales teorías, aparecen formuladas, principalmente sus teorías políticas, pero ligadas a la teoría de la ciudad, porque la teoría de la ciudad es el fundamento de todas sus otras teorías. ¿Okay? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cuál es el tema o los temas de la República? En la República aparecen varios temas. En principio, en primer lugar, la justicia. El tema de la justicia es un tema importante en la República. Otro tema es la educación. La educación de los gobernantes, de los reyes, filósofos. Recuerda que en la República se postula la tesis del filósofo rey. También le preocupa la educación de los guerreros. Cómo educar a los guerreros, cómo educar a los gobernantes. Otro tema central es el gobierno de los filósofos. El gobierno del filósofo rey es otro tema central en la República. ¿Por qué el filósofo debe gobernar? ¿Qué cualidades posee el filósofo que lo hacen, digamos, el indicado para poder gobernar? El filósofo posee dos cualidades: la sabiduría y la virtud. Cualidades del filósofo. ¿Ok? Entonces, de eso trata la República. ¿Okay? Y ahí también aparece, por supuesto, la división de la sociedad en clases, 3 clases sociales. Eso está relacionado con las partes del alma, eso también encontramos en la República, y los roles de cada ciudadano, cada miembro de la sociedad, como gobernante, como guardián o como trabajador, clase trabajadora. Aquí tenemos algunos de los diálogos y sus respectivos temas. ¿Okay? Voy a hacer algunas precisiones porque veo que en algunas
imágenes del PPT, algunos datos no son correctos, voy a precisar algunos datos, voy a poner. La apología de Sócrates efectivamente trata sobre el juicio. Aquí se usa la palabra proceso en el sentido jurídico, como si fuera un juicio, proceso abierto a Sócrates, el juicio a Sócrates y, claro, su defensa, y se defiende de las acusaciones, y la muerte de Sócrates, como consecuencia de haber bebido la sangre. ¿Okay? La apología, defensa, proceso, juicio y defensa de Sócrates y la muerte de Sócrates. El Fedón trata sobre el alma. Recuerda que Pitágoras incluye en Platón acerca de la inmortalidad del alma, esa creencia en la inmortalidad pitagórica que también encontramos en Platón. El banquete del tema es el amor, es un almuerzo, una especie de almuerzo en el que se reúnen los amigos de Agatón, un poeta que ganó los laureles. Sócrates también asiste porque es un invitado. Todos ellos primero eligen un tema para la conversación. Ese tema es el amor. Entonces cada uno va a hablar encomios, va a expresar encomios, elogios al dios Eros, el dios del amor. ¿Ya? Eso es lo que encontramos en el banquete. En segundo lugar, también se aborda el tema de la belleza, principalmente el tema de la República. Ya mencioné su contenido, ¿no? Sus temas, donde también encontramos el mito de la caverna, se encuentra en la República. El Fedro, encontramos la alegoría del carro alado o de la auriga. Esto sirve para explicar la naturaleza tripartita del alma. El alma para Platón tiene tres partes: la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. También en el Fedro se trata el tema de la dialéctica, que es la dialéctica, la retórica y la memoria, así como también aparece el tema de la belleza. El teeteto es teeteto, y el teetetes, y menón. El teeteto trata sobre el conocimiento. El menón trata también el conocimiento, pero el conocimiento es un tema secundario. El tema fundamental en el menón es la virtud. La virtud. Y el segundo tema es el conocimiento. En el menón. En el teeteto es el conocimiento. Las leyes es sobre el Estado, sobre el forma de gobierno, ¿ya? Tiene que ver con la política, las leyes. Es un diálogo de vejez. El Timeo trata sobre el cosmos, el universo, la física, la ciencia de la naturaleza y, por supuesto, el dios de Miurgo, que es un dios ordenado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Pues son las influencias. Estas son las influencias que recibe Platón de los filósofos presocráticos y de Sócrates. Heráclito influye con su teoría de el movimiento como consecuencia de las contradicciones, ¿no? Para Platón el mundo sensible es cambiar. Parménides, con los atributos del ser, las cualidades del ser, Platón recoge esas cualidades y las atribuye a las ideas. Las ideas son únicas, perfectas, inmutables, eternas, etc. Pitágoras, la concepción de la inmortalidad del alma. Los pluralistas en general tienen que ver con la realidad, entender que la realidad es una multiplicidad de cosas, de objetos sensibles. Y Sócrates, que buscaba siempre la verdad universal, buscaba las definiciones. Esas definiciones, esa verdad universal, ya van a ser el elemento, digamos, el insumo, la materia prima, para poder después desarrollar las ideas, la teoría de las ideas. Las ideas como modelos perfectos, inmutables, etc. Pues Platón, digamos, fue con Sócrates más allá de Sócrates. O sea, pudo aprender de Sócrates y de los presocráticos lo necesario, pero no fue obviamente suficiente para desarrollar un pensamiento. Él tiene que elaborar sus propios conceptos y su propia teoría, pero siempre recogiendo el planteamiento de la tradición de filosofía griega anterior a Platón. De todas las teorías de Platón, la más importante es la teoría de las ideas. Sin esta teoría no se pueden entender sus otras teorías. Digamos que las otras teorías son derivadas de esta teoría.
Esta teoría es fundamental para entender su concepción antropológica, su teoría del conocimiento, entre otras teorías que va a plantear Platón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste esta teoría? Vamos a señalar aquí dos premisas y una conclusión, ¿ya? Tres partes. ¿Sí? Para entender la teoría de las ideas, lo primero es definir las ideas. ¿Qué son las ideas? Las ideas son esencias, ¿ok? Esencias. Las ideas existen en sí mismas, son absolutas. La palabra absoluto en filosofía significa aquello que existe en sí mismo y por sí mismo. Las ideas son perfectas, las ideas son modelos, son arquetipos perfectos, son únicos, son eternos, son inmutables, no cambian, ¿ya? No cambian. Y las ideas se pueden conocer únicamente a través de la razón, a través del intelecto. Las ideas no se captan a través de los sentidos, no. Únicamente se captan a través de la razón, del intelecto. ¿Ok? No se pueden captar de otra manera, únicamente a través de la razón. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, en principio, la naturaleza de las ideas. ¿De qué carácter son las ideas? Son inmateriales, son ideales, ¿ok? Ojo, las ideas no son conceptos de la mente humana, no son conceptos, no son abstracciones, no son representaciones mentales del mundo exterior. No estamos hablando de eso. Las ideas son formas puras, inmateriales, eternas, únicas, originales. Y esas cualidades que tienen las ideas provienen de la influencia parmenide, del ser parmenide, de los atributos del ser. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la premisa número 2. Las ideas, en tanto esencias, en tanto arquetipos, son anteriores a las cosas. Primero son las ideas y después son las cosas. ¿Ok? Las ideas son anteriores a las cosas. ¿Ok? Son anteriores en el sentido de que son anteriores cronológicamente en el tiempo. Primero son las ideas, después son las cosas. ¿Ok? Entonces, primero es la idea del libro. Primero no es el libro como cosa, sino es la idea. Una idea del libro. ¿Qué es un libro? Una idea. Un modelo perfecto, que se encuentra en el mundo de las ideas. Y después son las cosas. Las cosas. Primero no es el lapicero en tanto cosa, primero es la idea del lapicero. ¿Ok? Bien. Entonces, las ideas son anteriores a las cosas, ojo, son anteriores cronológica y ontológicamente. ¿Qué significa eso? Que las ideas son reales, en cambio las cosas no son reales. Las ideas son reales o tienen mayor realidad que las cosas. Las cosas solo son sombras, espejismos, son apariencias, son copias, no son reales. ¿Entiendes? Entonces, por eso son anteriores cronológica y ontológicamente a las cosas. En consecuencia, existen dos mundos: el mundo de ideas, de las que ya hablamos, y el mundo de cosas. Claro, estas ideas existen en un mundo y las cosas en otro mundo. Mundo de cosas, mundo sensible y mundo de ideas. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver también, miren, aparece el mundo de las cosas sensibles. Esas cosas solo son captadas por los sentidos. Son múltiples, son engendradas, es decir, tienen un origen, ¿ya? Son perecederas y son menos reales o no son reales. Esas cualidades surgen, ¿no?, por influencia de Heráclito. Es decir, el mundo sensible es cambiante. La tesis de que todo cambia por lucha de cosas. Ahora, aquí tenemos el ejemplo del caballo. El caballo sería el modelo, ¿no? La idea es anterior a estos caballitos, que son los múltiples caballitos de diferentes colores y tamaños que representan el mundo sensible. El caballito, acá está el arquetipo, la idea del caballito como modelo.
Entonces, los caballitos, en tanto cosas, participan del modelo perfecto, participan de la idea. Es decir, las cosas son dependientes de las ideas. Las ideas no. Las ideas son independientes. ¿Ok? Muy bien. Aquí también tenemos otro esquema. Este otro esquema también es sobre la teoría de las ideas. Aquí está el mundo sensible, características, y el mundo inteligible o mundo de las ideas, que es el verdadero ser. En cambio, el mundo inteligible es una copia de ellos, ¿no? Entonces, los dos mundos, ¿ya? En la teoría de las ideas de la. Muy bien, la noción de dialéctica en Platón. ¿Ya? La noción de dialéctica en Platón. Las cosas, dice Megar, pregunta, son proyecciones de las ideas. No usaría la palabra proyección. No sé si la palabra proyección o proyectar sería la más adecuada para definir las cosas. Las cosas son simplemente copias, sombras, espejismos o apariencias. Si entiendes eso por proyección como sinónimo, sí, estaría de acuerdo entonces. ¿Ya? Pero se originan a partir de ideas. Sin ideas no hay cosas. Así es. Ahora, la dialéctica es el método racional a través del cual conocemos las ideas, captamos las ideas. Entonces, aquí dice dialéctica, es decir, llegar a lo que es en sí cada cosa. O sea, ¿qué significa eso? Significa llegar a la esencia, captar la esencia. La esencia, esa forma en que captamos, conocemos la esencia, a través de un proceso, ¿ya?, racional, que es la dialéctica. Y el filósofo es dialéctico en el sentido de que logra captar o alcanzar las esencias en ese sentido. ¿Ok? Bien. Ahora, otro aspecto importante es la concepción antropológica de Platón. ¿Qué es el hombre para Platón? El hombre, recuerda la influencia pitagórica, el hombre es un alma inmortal atrapada en un cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma. Ahora, Platón lo que hace es dividir el alma en tres partes: la parte racional, la parte agresiva, la parte apetitiva. Se le conoce también como agresiva o irascible y apetitiva o concupiscible. ¿Ok? Bien. Entonces, el alma tiene tres partes, es lo que Platón va a sostener. ¿Ok? Ahora, esas partes cumplen funciones y esas partes, algunas de ellas son predominantes. Eso depende de cada individuo. Esto está relacionado también con la naturaleza tripartita del alma, el alma y sus partes. Y aquí hay un mito, una alegoría que se llama la alegoría del carro alado, ¿ya? O le llaman el mito de la orina. O sea, en este relato fantástico, lo que sostiene Platón es que el alma tiene tres partes. Y se parece metafóricamente a un aurío, un cochero con caballitos. Acá está. Cochero es la parte que controla, se tiene que controlar, sería la parte racional. Estas otras dos partes, que son la parte apetitiva, la parte irascible, que representados por el caballito blanco y el caballito negro. Entonces estos caballitos jalan para un lado, jalan para el otro, y el cochero tiene que tratar de controlar. ¿Ya? Esa es la forma o la imagen del alma platónica. Ahora, en el mundo de las ideas, las almas compiten. Dice que Zeus organiza una carrera y las almas tienen que correr en una competencia. Y en esa competencia, las almas tienen alas. O sea, los caballitos que ves ahí son alados, tienen alas. ¿Ya? O el cochero, aquí le ha puesto el coche y le ha puesto alas. O sea, el alma es alada, tiene alas. Y las almas compiten en esa carrera y, bueno, chocan entre ellas. Y como chocan entre ellas en su afán por ganar, ¿ya?, es que rompen sus alas y las almas caen al mundo sensible y quedan atrapados en un cuerpo, y es así que se origina el hombre. ¿Entienden? Eso es lo que explica Platón con este mito, ¿ya?, con este mito del carro alado. Ahora, entonces aquí podemos ver las partes del alma, ¿ya?, las partes del alma, la parte racional, la parte irascible y concupiscible. ¿Okay? En las partes que, ojo, corresponden a partes del cuerpo: la cabeza, el cerebro, ahí está la parte racional, irascible, el pecho, en el corazón,
¿ya? En el corazón, en el pecho, y la otra en el pecho, ¿no? En el corazón y en el abdomen y en el vientre o en el bajo vientre, la parte concupiscible. ¿Ok? Ahora, a estas partes también le corresponden virtudes. La sabiduría, la prudencia a la parte racional, la fortaleza a la parte irascible y la templanza a la parte concupiscible. Están las virtudes, también le corresponden metales, el oro, la plata, el bronce. Y algo muy importante es que de acuerdo a esas partes predominantes es que se asume un rol en el Estado. Dentro del Estado hay 3 clases sociales, ¿ya? Esas clases son la de los gobernantes, los reyes, los guerreros y la clase trabajadora. Entonces, pertenecer a una clase depende de la parte del alma que sea predominante en las personas. Si es la parte racional, entonces tienes potencial, tienes cualidad para ser gobernante. Si es la parte irascible, para ser guerrero; si es la parte concupiscible, para ser trabajador o esclavo. O sea que la organización social y política, según Platón, depende de su teoría del alma, de su concepción del alma, de esas 3 partes del alma y de la predominante, la parte predominante. ¿Entiendes? A eso se refiere. La psicología y la política están vinculadas en su teoría política, ¿ya? En esta parte en la que Platón expone esa relación entre el alma y el Estado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el alma, entonces habíamos dicho que el alma cae al mundo sensible. ¿Ok? ¿Y dónde se encontraba el alma? Pues solamente se cae en el mundo de las ideas. Y eso significa que si se encontraba en el mundo de las ideas, el alma conoce las ideas. Correcto. Las almas conocen las ideas. Pero el problema es que al caer, las almas olvidan lo que conocieron. Por eso el conocimiento se define como, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es recuerdo, ¿ya? El conocimiento es recuerdo, ¿ya? O es reminiscencia. Se dice que es reminiscencia o recuerdo el conocimiento. Conocer es recordar, ¿ok? Según Platón. Pero esto no es todo. En el ámbito del conocimiento, Platón nos propone niveles de conocimiento. Y para hablarnos de los niveles de conocimiento, justamente nos cuenta una historia, un relato fantástico. Y ese relato, esa historia se llama el mito de la caverna. ¿Ok? ¿Para qué sirve este mito, profesor? Para explicar su teoría del conocimiento. ¿Ya? Principalmente. Con esta teoría se explica, no con este mito, se explica sobre el conocimiento. ¿Cómo comienza esta historia? Dice, imagina que unos hombres están encadenados. ¿Dónde, profesor? No los veo. Acá están. Aquí están esos hombres encadenados. Y han sido encadenados desde su infancia, ya son adultos. ¿Ok? Ahora ellos son encadenados y detrás de ellos hay un muro. Aquí está el muro. Y detrás de ese muro hay unos titiriteros, unos hombres que llevan en sus manos unos muñecos, mueven unos muñecos y conversan entre ellos al moverse. Es por eso que las sombras que se proyectan aquí, las sombras hablan, entre comillas hablan, pero no son las sombras, sino son estos hombres que conversan acá. Pero los esclavos, los que están aquí atrapados, no lo saben. Ellos creen ingenuamente que las sombras son reales. ¿Por qué? Porque es lo único que han conocido durante toda su vida. Han conocido solo sombras, nada más. ¿Ok? Entonces, aquí obviamente hay una fogata que hace que provoca las sombras. Ahora, en este relato se dice que ¿qué pasaría? Se plantea una hipótesis, una especie de suposición de qué pasaría si uno de ellos rompe la cadena o simplemente se libera. Si uno de estos hombres encadenados se libera, ¿qué pasaría? Pues la curiosidad lo conduce a subir al muro
averiguar qué hay detrás de este mundo. Y al subir encontraría a estos titiriteros con sus muñecos y quedaría sorprendido de que ha sido engañado durante toda su vida. Luego pasaría por la fogata y se daría cuenta que hay un camino para poder salir de la caverna. Y hay una pequeña luz. ¿Qué haría ese hombre? Pues subiría ese camino, eso se llama dialéctica ascendente, y saldría guiado por esa luz. Entonces, en la caverna lo que predomina es la doxa. La doxa, la opinión, ¿ya?, basada en la imaginación y las creencias, ¿ok?, es lo que domina o predomina en el mundo sensible. O sea, la caverna es equivalente al mundo sensible, es el mundo sensible, y predomina la doxa, la opinión, la mentira, el engaño, la falsedad. Entonces, este hombre que logra salir de la caverna, ¿quién es? Es el filósofo, el que ha tomado conciencia de este engaño, ¿ok?, el filósofo rey. Y al salir de la caverna accede al mundo de las ideas, o sea, lo que se llama episteme. ¿Entienden? Episteme. Ahora, este individuo, este que ha salido, desea regresar a la caverna. ¿Pero para qué? Para salvar a sus amigos, para sacarlos de ahí. Entonces aquí se plantea la función, el compromiso político del filósofo de liberar a su pueblo. El filósofo tiene que liberar, también tiene compromisos políticos de liberación. Entonces desciende para liberarlos a sus amigos, pero hay un problema. Ellos no quieren ser liberados, ellos no quieren salir de él. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado. Se han acostumbrado a vivir en un mundo de sombras, engañados, y están conformes. Entonces no quieren salir. Por más que tú le dices, oye, sal, hay que salir de aquí, vives engañado. Detrás de este muro hay unos titiriteros. Bien, las sombras no son reales. Por más que se les habla, ellos no hacen caso. Entonces, ¿por qué? Porque se han acostumbrado a eso, a la mentira, el engaño, a la basura, a la, ¿no? Por ejemplo, la televisión. Si a un niño tú lo acostumbras a ver televisión, programas basura, esto es guerra, combate, etc., él va a crecer con ese tipo de gustos. ¿Entiendes? Si a un niño tú le enseñas a leer, o sea, si un padre enseña a leer a su hijo y lee con su hijo, comparte la lectura, entonces se está estimulando a que ese niño lea. Pero si nadie lee en casa, ni siquiera el periódico, entonces ¿cómo vas a obligar al niño a leer si no le das el ejemplo? Tiene que ver con el ambiente en el que vivimos, ¿ya?, el estilo de crianza. Entonces, si a un niño tú lo expones a contenidos, a programas basura, contenidos de entretenimiento, no se aprende casi nada en realidad, entonces lo acostumbras a vivir en eso y él no quiere salir de esa situación. Es como, ¿no?, lo que ocurre a veces con la gente en la calle. La gente está acostumbrada a tirar basura en la calle. Cuando tú le llamas la atención, señor, no recoge esa botella, no va a tirar la botella en la pista, bótale un tacho, recicle la botella, está ensuciando las calles. La gente se molesta, la gente no le gusta que le llamen la atención, la gente se molesta. ¿Qué se mete usted? ¿Acaso su caballo, su palo? Entonces la gente se ha acostumbrado a vivir en la cochinada, ¿entiendes? Por eso no quiere salir de esa situación o su estilo de vida. Entonces el filósofo intenta sacarlo, pero ellos no quieren. Esa es la situación que presenta en este ritual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto tiene que ver con los niveles del conocimiento. ¿Cuáles son esos niveles del conocimiento? Aquí están. Dos principales niveles que corresponden al mundo sensible. Acá está. Mundo sensible. O sea, el mundo sensible, ¿qué vendría a ser? La caverna. La caverna que vimos a su momento. Y luego está el mundo de las ideas. El mundo inteligible es el mundo de las ideas. ¿Ok? Entonces, en la caverna, en el mundo sensible, hay dos niveles. O sea, ahí se encuentra la doxa, forma de conocimiento predominante, y se subdivide en dos. En la creencia, pistis, la imaginación,
eicasio. Esos son los dos niveles o subniveles de la doxa. Doxa significa opinión. Y por otro lado, la episteme, que tiene que ver con el mundo de las ideas, ¿ya? Episteme es ciencia, se divide o subdivide en dos niveles: el pensamiento o el razonamiento lógico discursivo a través de premisas y conclusión, a través de deducciones, y la noesis. La noesis es la pura captación de la idea, sin rodeos. La captación es inmediata. Eso se llama intuición intelectual. ¿Ya? Esa intuición, esa captación directa de las ideas, sin rodeos. ¿Sí? Entonces, estos son los niveles y subniveles del conocimiento a propósito del mito de la... A ver. Bien. Para terminar, vamos a plantear aquí la estética de Platón. ¿Ok? Platón, en la estética, su estética es metafísica, su estética está fundamentada en su teoría de las ideas. Sin la teoría de las ideas no podemos entender la estética de Platón. Platón lo que hace es diferenciar lo bello en sí sería la belleza perfecta, y las cosas bellas que se encuentran en el mundo sensible. ¿Ok? En sí, cosas bellas. Ahora, si un artista desea hacer una pintura, pintar a una mujer bella, esa pintura es una copia. ¿Una copia de qué? De la mujer bella. Pero la mujer bella también es una copia, porque la mujer bella pertenece al mundo sensible. Es una copia también. ¿Pero una copia de qué? Una copia del original, que vendría a ser la idea de belleza perfecta. ¿Entiendes? Entonces, eso significa que el arte es la copia del original. ¿Entiendes? Ahora, por eso mismo Platón desprecia el arte. El arte es peligroso, porque a través del arte podemos crear copias, falsas realidades, ¿entiendes? Y a través de ellas podemos engañar a la gente. La gente no se da cuenta, puede confundir la copia con el original. ¿Entiendes? Entonces, eso es el arte como mímesis, ¿ya? Platón. Ahora entramos a Aristóteles, ¿ya? Entramos a filosofía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de pasar a Aristóteles, ¿alguna pregunta sobre Platón? ¿Algo? Todo claro, profesor. Ok. Bien, en el caso de Aristóteles, ya recordemos lo siguiente. Aristóteles no nace en Grecia, no es ateniense. Él nace en un pueblo llamado Estagira, que quedaba en Macedonia. Su padre fue un médico de la corte, que fue griego, pero que luego se traslada a Macedonia para servir al rey Amílcar. Y luego del rey Amílcar viene luego el rey Filipo. El rey Filipo tuvo a su hijo Alejandro Magno. Aristóteles, debido a esas circunstancias laborales, él nace en Estagira. Y luego, cuando tiene la mayoría de edad, es que se traslada a Grecia para estudiar en la Academia de Platón. Aproximadamente a los 17 años ingresa a la Academia y se quedó en la Academia por 20 años, junto a Platón. ¿Okay? Aprendió mucho de Platón. Platón fue su maestro. Y después de un tiempo, después de 20 años, Aristóteles pues desarrolla sus propias ideas, escribe sus obras y formula sus teorías. Y era inevitable que Aristóteles criticara a Platón. Entonces Aristóteles critica a su maestro, y la relación entre los dos ya no es una relación armoniosa, cordial, sino siempre están en confrontación. Es por eso que Aristóteles decide marcharse
y hay una frase que recuerda justamente la aventura de los dos, en la que Aristóteles dice: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y la verdad es que Platón estaba equivocado. ¿Entiendes? Entonces, es así que Aristóteles abre su propia escuela, ¿no? El Liceo, o la famosa escuela llamada escuela peripatética. ¿Okay? Bueno, entonces, eso es importante porque va a enseñar sus teorías y va a escribir sus obras. ¿Cuáles son esas obras? Aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, la metafísica. La metafísica es una de las obras más leídas de Aristóteles y difundidas. Es una obra sumamente importante, ¿okay? Es una obra voluminosa, no es un texto corto, es una obra voluminosa que está compuesto de varios libros. ¿Ya? Estamos hablando aproximadamente de unas 500, 600 páginas aproximadamente en la metafísica. ¿Okay? Ahora, esta obra no tenía título. El título metafísica, el nombre metafísica, es el nombre que le puso Andrónico de Rodas. ¿Quién fue Andrónico de Rodas? El editor, discípulo y editor de las obras de Aristóteles. Él le puso el nombre metafísica debido a una situación circunstancial y, digamos, que tenía que ver con la ubicación espacial de las obras de Aristóteles. En el estante donde Aristóteles dejó por su biblioteca sus escritos, por un lado estaban los escritos de física, los escritos sobre física, ¿ok? Y por otro lado estaban unos escritos que no tenían nombre, título. Entonces Andrónico decide ponerle el nombre metafísica. Es decir, aquí están los libros de física y estos libros no tienen nombre. ¿Qué libros son? Bueno, son los libros que están más allá de los libros de física. Libros de metafísica. La palabra metafísica surgió así, pero fue adquiriendo diferentes significados. Sobre todo cuando uno lee la obra de Aristóteles se entiende el uso de esta palabra. La palabra metafísica significa aquello que está más allá de lo físico, de lo observable, de lo medible, de lo cuantificable, de lo concreto, de lo material, más allá de eso. O sea, tiene que ver con lo transempírico o metaempírico. Ahora, la palabra metafísica, el nombre de metafísica ha adquirido cuatro significados. ¿Ok? O cuatro sentidos de la palabra metafísica. ¿Qué significa la palabra metafísica? Un primer sentido, la palabra metafísica significa la ciencia de las primeras causas y primeros principios. Eso es metafísica. Una ciencia teórica, las primeras causas y primeros principios. La metafísica también significa, en segundo lugar, una ciencia sobre el ser en tanto ser. Una ciencia sobre el ser en tanto ser, es decir, es ontología. En tercer lugar, es una ciencia sobre la sustancia, la materia y la forma. Y en cuarto lugar, es una ciencia sobre Dios, es decir, es una teología. ¿Ok? Entonces, esa sería la explicación y el significado de esta palabra. Ahora, la obra de psicología del alma, o acerca del alma de Aristóteles, trata sobre su concepción del alma, que también es tripartita. O sea, Aristóteles señala que el alma tiene tres funciones o tres partes: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. ¿Ok? Eso habla en esta obra. Muy bien. Y la política es otra obra en la que habla de cómo se origina la polis, cómo aparece la polis, ¿ya? Cómo aparece la polis, habla de la familia, de la unidad doméstica, habla incluso hasta del monopolio, ¿ok? La organización del Estado y de la sociedad desde una concepción republicana. Aristóteles es un republicano, va a hablar de los gobiernos justos e injustos, ¿ok? Muy bien. Ahora, otro tema importante es la clasificación de las ciencias. ¿Cómo clasifica Aristóteles las ciencias? Aristóteles clasifica las ciencias en tres grupos, tres tipos de ciencias, tres grupos de ciencias. ¿Cuáles son? Las ciencias teóricas,
¿ok? Las ciencias teóricas, la física, la matemática, la metafísica, la filosofía, las ciencias prácticas. Aquí hay un error, vamos a corregir esto. Han puesto lógica. La lógica no es una ciencia práctica. La moral sí, o mejor dicho, la ética. La ética sí. Aquí faltaría la política y la economía. La política, la economía, la ética son ciencias prácticas. Tienen que ver con nuestras acciones, con nuestros estilos de vida. Ahora, la lógica no. La lógica no es una ciencia práctica. La lógica no es una ciencia. Tampoco es productiva, tampoco es teórica. Entonces, ¿qué es la lógica? San Marcos preguntó hace años, hace unos 10 años más o menos, preguntó sobre la lógica en la historia. Y la respuesta es propedéutica. La lógica es una propedéutica. ¿Qué significa propedéutica? Significa estudios previos, preparatorios, antes de ingresar a una ciencia. Eso significa propedéutica. Es algo previo antes de ingresar a una ciencia. ¿Ok? No es una ciencia. O sea, para estudiar química o para estudiar historia, sociología, alguna ciencia, cualquiera que sea, primero hay que estudiar lógica, diría esto. Las productivas son las ciencias que tienen que ver con las artes. ¿Ya? Las productivas tienen que ver con las artes, con la técnica. ¿No? Por ejemplo, la tragedia, la epopeya, etc. Aquí Aristóteles publica la poética y la retórica, el arte de la persuasión y la poética, el arte de la imitación de las acciones humanas. ¿Ya? Las productivas también está la medicina, ¿ya? También está la medicina, está la construcción de casas. ¿Ok? Entonces, esa sería la construcción de las ciencias. ¿Ok? Muy bien. Aquí aparece el mismo, bueno, un cuadro también de resumen de la clasificación de las ciencias. ¿Ok? Las ciencias, clasificación. El saber, ¿ya? Dice acá, teórico, las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias productivas. ¿Ok? Esos son los tres tipos, los que mencioné hace un momento. Ahora, aquí hay algo que está mal, hay un dato errado. Acá han puesto la política como ciencia productiva. Eso está mal. La política no es una ciencia productiva. La política es una ciencia práctica. Acá está la política y eso está bien, pero aquí no. La retórica sí es otra cosa. ¿Ya? La medicina sí son, ¿ok? Otro tipo de salud. Ahora, la concepción ilemórfica o ilemorfista de ¿qué significa ilemorfismo? Ilem significa materia, morfé, forma. O sea, ¿qué quiere decir eso? El mundo está compuesto de materia y forma. ¿Eso qué es? El mundo está compuesto de materia y forma. O sea, las cosas del mundo están compuestas de materia y forma. ¿Entiendes? Entonces, este lapicero está compuesto de materia y forma. La materia es el plástico. La forma son las cualidades que hacen que sea un lapicero. Todas las cosas en el mundo están compuestas de materia y forma, materia y forma. Eso se llama ilemorfismo. ¿Ok? Ilemorfismo. Ahora, además de esta teoría, es importante señalar la teoría de las cuatro causas. Pero antes de entrar a la teoría de las cuatro causas, vamos a explicar cómo es que Platón influye en Aristóteles. ¿Cuántos mundos postula Aristóteles y cuántos mundos postula Platón? Platón postula dos mundos. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. El mundo de las ideas y el mundo de las cosas reales y sensibles. El mundo físico. Ok, ahí están. Entonces, ¿qué es lo que hace Aristóteles al respecto? Aristóteles lo que hace es fusiona los dos mundos de Platón.
O sea, lo que se llama forma en Aristóteles proviene de las ideas platónicas, de las ideas. Y lo que se llama materia proviene de las ideas platónicas, del mundo físico. ¿Entiendes? Forma más materia. Bien. Entonces, Aristóteles postuló un solo mundo compuesto de materia y de forma. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la otra teoría sumamente valiosa, sumamente importante, es la teoría de las cuatro causas. De las cuatro causas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas cuatro causas, profesor? Aquí están. Causa material es aquello de lo que está compuesto, está hecho una cosa. Bien, causa material. Por ejemplo, en este lapicero, la causa material es el plástico. ¿Ok? Causa material, el plástico. Puede ser una puerta, ¿no? La puerta de tu casa, causa material, la madera, dependiendo del tipo de madera que hayas utilizado. La causa eficiente de un lapicero serían los obreros en una fábrica, sería en una puerta, sería pues el carpintero. Y si se trata de nosotros, los seres humanos, la causa material sería el cuerpo, la causa eficiente serían nuestros padres, que nos han engendrado, nuestros progenitores. La causa formal es la esencia de la cosa. Es la esencia, la causa formal es la esencia. ¿Okay? Entonces, tiene que ver con la esencia de las cosas, con los modelos. Y la causa final, ¿ya? La causa final en el hombre, ¿ya? La causa final en el hombre es alcanzar la felicidad, ser feliz. ¿Ok? Esas son las cuatro causas. Entonces, si se trata de una puerta, madera, causa material eficiente, carpinteros, causa formal, la forma que tiene, las cualidades, y causa final, cerrar una puerta, ¿no? Porque quiere una casa, para eso sirve una puerta. Aquí tenemos un ejemplo de las primeras cuatro causas. Aquí tenemos una columna, ¿ya? Causa material, el mármol con el que se construye o fabrica la columna. La causa eficiente es el escultor. La causa formal, acá está el diseño, el molde. Y la causa final, muy bien. Y finalmente, aquí está la causa final, que es soportar el techo, ¿no?, del templo, o simplemente contemplarlo, quedarse admirado frente a su belleza. Otra teoría muy importante en Aristóteles es su teoría del conocimiento. ¿Ya? La teoría del conocimiento es muy importante. Para Aristóteles, no hay nada en la mente que antes no haya pasado por los sentidos, por la experiencia. ¿Okay? O sea, si Aristóteles fuera moderno, un filósofo moderno del siglo XVII y XVIII, Aristóteles defendería un empirismo, una concepción empirista. Pero Aristóteles no es un empirista porque él vive en otra época, en otro contexto donde no existe el debate ni las tesis empiristas como tal y racionalistas. Entonces, cuando digo eso, de que él pudo haber sido un empirista, aunque vivió una época distinta, que no representaba un problema, el conocimiento como tal, él va a sostener que el conocimiento se origina a través de la sensación o de los sentidos. ¿Ok? Y luego nos elevamos a un siguiente nivel, que es el nivel de la razón. ¿Ok?
Entonces, primero el nivel sensible, luego el nivel racional. En los sentidos a la razón lleva a cabo funciones más complejas, ¿no?, de abstracción, de elaboración conceptual, a diferencia de las sensaciones, que captan cualidades aisladas de los objetos. ¿Okay? Entonces, el conocimiento tendría esas características. Ahora, también dentro del conocimiento es importante su teoría de la correspondencia, ¿ok? Es decir, la correspondencia como teoría del conocimiento, ¿ya?, tiene que ver con la verdad, conocimiento de la verdad. Entonces, Aristóteles se le atribuye haber descubierto la teoría de la correspondencia, ¿ok? Entonces, según la teoría de la correspondencia, el pensamiento corresponde con la realidad. El pensamiento que corresponde con los hechos es verdad. Es verdadero si, solo si corresponde con los hechos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Aristóteles va a plantear. Y lo planteó de una manera extraña o confusa, pero es un poco compleja. Dijo, decir de lo que es, de lo que no es verdadero. En cambio, decir de lo que es, que no es, o de lo que no es falso. Ya, pero mira, ¿cómo hago para desvincularme? Esa canción no se puede borrar. Muy bien. Pues a partir de eso se establece esa teoría de la verdad del conocimiento. Me explico. Lapicero. Decir de lo que es verdad. O sea, decir de este objeto, lapicero, nombrarlo, o pensarlo, lapicero es correcto, es verdad. Pero decir de lo que es, que no es, significa que yo digo borrador de un objeto que no es borrador. Eso sería incorrecto. Entonces no habría correspondencia. Correspondencia es cuando el nombre que se le atribuye al pensamiento corresponde con los hechos. Bien. Entonces, la teoría de la correspondencia del conocimiento forma parte de la teoría del conocimiento de Aristóteles. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra teoría muy importante es la teoría ética. La ética en Aristóteles. ¿Ok? La ética de Aristóteles, ¿cómo se denomina esta ética? Eudemonista. Eudemonista significa felicidad. La ética de Aristóteles es una ética de la felicidad. ¿Ok? Ahora, la felicidad, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el fin, la meta. O sea que todo ser humano busca una meta, busca un fin. Y esa meta, ese fin, ese bien supremo es la felicidad. ¿Ok? La felicidad. Por eso esta ética se la denomina como teleológica, porque es una ética de los fines supremos y los bienes supremos. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa es la ética de la felicidad. Ahora, sabiendo que el fin es la felicidad, ¿cómo es que logramos ese fin? ¿Cómo alcanzamos ese fin? Esto se logra por medio de la virtud. Es decir, es importante la virtud. Aristóteles va a plantear dos tipos de virtud, va a clasificar la virtud. A través de ella es que alcanzamos la felicidad. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos tipos de virtud. ¿Cuáles son esos dos tipos de virtud? Esos dos tipos de virtud son las virtudes éticas y las virtudes dianónicas. Las virtudes éticas y dianónicas. También se le conoce con otro nombre. Las virtudes prácticas o práctica y la virtud teórica. ¿Ya? Práctica y teórica. ¿Ok? Entonces, las virtudes éticas, por eso, tienen que ver con qué? Con la costumbre y con el hábito. ¿Ok? Eso significa que para ser una persona justa, para actuar con justicia, debo practicar la justicia todos los días.
¿Entiendes? Todos los días hay que practicar. ¿Ok? Pues para que yo me convierta en una persona honrada, una persona fiel, tengo que practicar la fidelidad y la honradez todos los días. O sea, Aristóteles dice que eso es una cuestión de hábito. También dentro de las virtudes éticas, él va a hablar del término medio, del justo medio. ¿Ok? Entonces, las virtudes éticas tienen que ver con eso. También las virtudes éticas están asociadas con la práctica del justo medio. Justo medio, sí. Significa evitar los extremos, ni poco ni mucho. No seas temerario, no seas cobarde. Busca el equilibrio, la valentía. Eso es virtud ética. Ahora, virtudes ya no éticas se refieren a las virtudes que se logran con el cultivo de la razón, con el cultivo del conocimiento, ¿ya? Con el cultivo de la sabiduría. ¿Ok? Están vinculadas a la contemplación de las, digamos, esencia de las cosas. Tiene que ver con un estilo de vida teórico, contemplativo, ¿ok? Dianoético. Se logra por medio de la sabiduría. Entonces serían los dos tipos de virtud de los que habla Aristóteles. Bien, aquí la concepción antropológica de Aristóteles. ¿Ok? Para Aristóteles, el hombre tiene en común con los animales justamente el hecho de ser un animal. Es un animal y animal es el género próximo. Pero el hombre se diferencia de los animales por otras características. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el hombre para Aristóteles? Pues es un animal racional, un animal lingüístico, social y político. Social y político. ¿Ok? Entonces, racional, lingüístico, social y político. Entonces, el hombre, cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, un animal social y político, se refiere a que el hombre vive en comunidad, vive en polis. Es importante la vida dentro de la polis. El hombre es un individuo, es una persona, un ser humano, en tanto viva en polis. Vivir dentro de la polis, ¿ya? Es garantía de ser un buen ciudadano. ¿Okay? Entonces es importante, la naturaleza humana está definida por la pertenencia a la polis, a la comunidad. O sea, para Aristóteles, primero es la comunidad, luego es el individuo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces la polis es una sociedad ideal, perfecta, ¿ok? Y aquí vamos a ver las bien, entonces aquí, antes de para ir a las formas de gobierno, aquí lo siguiente. En la política, Aristóteles, ¿qué va a plantear? ¿Ya? Además de la definición del hombre como son político, con Aristóteles se explica el origen de la polis, la constitución de la polis, cómo se formó la sociedad, cómo se formó la polis. Entonces Aristóteles nos ofrece un enfoque, una explicación, ¿ya? Una explicación basada en un enfoque evolutivo, en un enfoque histórico evolutivo. ¿Ya? Primero es la familia, dice Aristóteles, la familia, ¿ok? Lo que en el antiguo Perú fue el ayu. Luego las familias se unen a otras familias y debido a la unión entre familias forman aldeas. Y luego las aldeas se unen con otras aldeas y forman la comunidad que da origen a la polis.
Esa explicación es muy interesante, es una explicación evolutiva, histórica, de cómo se va a constituir la polis. ¿Ok? Ahora, para plantear esa explicación, Aristóteles se basa en un método que denomina analítico. A través del método analítico es que va a plantear esta explicación de la génesis de la polis. Entonces, el método analítico consiste en dividir el todo en partes simples. El todo es la polis. Entonces, si descompones el todo en partes simples, esas partes son la familia y la aldea. Entonces, emplea un método analítico para poder hacer eso. Y cuando termina de explicar la génesis de la polis, eh, Aristóteles dice, sin embargo, el todo es anterior a la parte. O sea, comienza la exposición con las partes y luego termina en el todo y luego dice, sin embargo, el todo es anterior a las partes. Y dice que es anterior ontológicamente a las partes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a decir Aristóteles. Con ello lo que te está diciendo es que, si bien ha planteado una descomposición de la polis, esa descomposición, ese análisis es solo mental en el pensamiento. En la vida real no es posible hacer eso. ¿Ya? Siempre los anterior siempre es la comunidad, la sociedad, las relaciones sociales que influyen sobre los individuos, ¿ok? Sobre los individuos. Entonces, eso señala Aristóteles, esa explicación. Ahora, otra cuestión tiene que ver también con qué, tiene que ver con las formas de gobierno. Recuerda que Aristóteles clasifica los gobiernos, ¿ya? Él propone una clasificación de los gobiernos, justos e injustos. ¿Cuáles son los gobiernos justos? ¿Cuáles son los gobiernos injustos? Ya. Entonces, aquí tenemos esos gobiernos. Gobierno de uno, gobierno de pocos, gobierno de muchos. Las formas corruptas y formas justas. La monarquía, la forma justa. La monarquía, cuyo fin es el bien común. En cambio, su contrario, la tiranía, busca un beneficio propio. Luego tienes la aristocracia, que es el gobierno de las mejores, de los mejores hombres, los aristócratas, la aristocracia, ¿ok? Que gobierna también en favor del bien común. Lo contrario sería la oligarquía, unos pocos gobernando en beneficio propio. Luego tienes la politeia y la democracia. La politeia es la mejor forma, ¿ok? La mejor forma de gobierno es la politeia, la república. El objetivo es el bien común, el bienestar de todos. Y el injusto es la democracia. Aristóteles no defiende la democracia. Considera que es una forma degradada o degenerada de gobierno y que es sinónimo de demagogia. ¿Ok? Entonces, estas son la clasificación de los gobiernos. Ahora, para Aristóteles, la mejor forma de gobierno es la república. ¿Ok? La república. Recuerda que la república, en Aristóteles y en otros filósofos, por ejemplo, la república en Maquiavelo, en el discurso sobre el Tito Livio, en, en Kant y en Rousseau. Ellos son los republicanos. ¿Ya? Republicanos en la historia, los republicanistas, Aristóteles, ¿ok? Eh, también está Rousseau,
Kant, ¿ya? Van a plantear eso. ¿Ya? La república se caracteriza ¿por qué? Porque se persigue el bien común, concepto clave el bien común, porque la ley está por encima de cualquier interés particular. Otra característica es la participación activa de los ciudadanos en los asuntos del Estado. La participación activa de todos los ciudadanos. Muy bien. Esas son las características de la república. Muy bien. Ahora, algo más que iba a agregar. Ah, ya. Iba a señalar la estética de Aristóteles. La estética de Aristóteles. ¿Ok? ¿Por qué la democracia? Es que la democracia no ha sido la mejor forma de gobierno para los filósofos, ni para Platón ni por Aristóteles. La democracia es en la época moderna y contemporánea que la democracia adquiere un sentido positivo, pero en los griegos, en los filósofos, la democracia no es la mejor forma de gobierno. Era vista de una manera negativa en esa época, ¿entiendes? O sea, según la clasificación, es más bien la república, ¿ok? Entonces, esta forma de gobierno ha estado asociado más bien a prácticas de demagogia. Y esto puede entenderse de repente por la época, ¿no? Por el contexto, ¿entiendes? Pero en la teoría de Aristóteles, no, no es la democracia, ¿ya? Sino más bien es la república. ¿Ok? Entre la república, la aristocracia, se podría decir, pero sobre todo la república. Para Platón, la república es una república aristocrática. O sea, no cualquiera gobierna, sino los mejores están en el gobierno. Para Aristóteles no es el gobierno de los filósofos. Por eso es una república, no es una aristocracia, es una república. Y el objetivo es el bien común. ¿Ok? Entonces, en esa época se pensó de esa manera probablemente por el contexto o la realidad que se ve en esa época, ¿no? Pero no es como ahora, ¿no? O sea, tal vez se tenga hoy en día una imagen positiva de la democracia, aunque muchos critican la democracia y más bien muchos teóricos están planteando volver a la república, o sea, como alternativa una especie de republicanismo plebeyo y no la democracia burguesa capitalista. Ahora, en relación a la estética, Aristóteles, ¿ya? En relación a la estética, Aristóteles recibió influencia de Platón, claro que sí, ¿ya? Y en relación a la eh, la estética de Aristóteles está más ligada al arte. O sea, a Aristóteles le preocupa más el arte que la belleza. Por lo tanto, Aristóteles nos va a proponer una filosofía del arte. ¿Ok? La estética para Aristóteles es una filosofía del arte. Entonces, sus reflexiones giran en torno al arte. ¿Ya? Giran en torno al arte. ¿Qué es el arte? El arte para Aristóteles es una ciencia productiva. ¿Ya? Es una ciencia productiva, es un saber hacer cosas, producir cosas. El arte es una tecné, es una técnica, dice Aristóteles, ¿ya? El arte. Y el arte específicamente es mímesis, es imitación. ¿Pero imitación de qué? Imitación de la naturaleza. O sea, no es como en Platón, mímesis del original, copia de la copia del original, no. Para Aristóteles es mímesis de la naturaleza. Se trata de imitar la naturaleza. Eh, la naturaleza es imperfecta e inacabada e incompleta. Entonces, el artista tiene que buscar la perfección a través de su obra de arte. No obstante, para Aristóteles, la belleza natural es superior a la belleza artística. ¿Ok? Se inclina en defender la belleza natural y no tanto la belleza artística. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más sobre el arte en Aristóteles? Aristóteles revalora el arte, a diferencia de Platón que desprecia el arte porque el arte es engañoso, no puede confundir la copia con el original. Aristóteles señala que el arte más bien es algo no peligroso, sino por el contrario,
A través del arte podemos desarrollar nuestras capacidades, ¿ya? Intelectuales, incluso morales, etcétera. Entonces, Aristóteles, ok, mm, va a escribir obras. La poética y la retórica, ok, son obras de arte. La poética es el arte de la imitación de las acciones humanas. Imitar las acciones humanas, ok. Y este arte de la imitación de las acciones humanas tiene especies. Se divide en cuatro especies. ¿Cuáles son? La epopeya, la comedia, la poesía ditírambica y la tragedia. Son las especies de la poética. Entonces Aristóteles hace un estudio de las especies de la poética y le dedica más atención, más páginas de su obra a la tragedia, donde analiza la tragedia de Edipo Rey. Es un estudio profundo, minucioso de esta tragedia. ¿Entiendes? Entonces, es importante el estudio que hace la tragedia porque él nos va a decir que uno de los efectos que produce la tragedia en el espectador, ese efecto que produce la tragedia en el espectador, justamente tiene que ver con la catarsis. O sea, toda gran tragedia, toda buena tragedia, bien hecha, bien elaborada, es aquella que produce catarsis. Es importante el efecto que produce en el espectador. ¿Ok? La catarsis. La catarsis se puede entender desde el punto de vista psicológico, moral, hasta metafísico. La catarsis que experimenta el espectador tiene que ver con emociones, el temor y la compasión. Es una mezcla de emociones, temor y compasión, principalmente. Como consecuencia de experimentar esas emociones, el espectador puede llorar, puede indignarse, ¿ya? El espectador puede cambiar su vida, o sea, tiene un efecto no solo psicológico, sino moral en la vida del espectador, ¿ok? Entonces, la catarsis purifica las pasiones, purifica el alma, puede corregir la vida moral de un hombre a través de una obra. Puedes ver las desgracias de repente de Edipo y, bueno, puedes a partir de esa obra, de lo que has visto, no sé, cambiar tu vida. Entonces, eso es lo que sostiene en la poética, ¿ok? En la poética compara la poesía con la historia, compara a Homero como representante de la poesía con Herodoto. Es una comparación entre la historia y la poesía. ¿Qué diferencia entre la historia y la poesía? Lo que dice Aristóteles es que la poesía, ¿ya? La poesía es más filosófica y elevada que la historia, dice. La poesía es más filosófica y elevada que la historia. En cambio, la historia, no. La historia es menos filosófica y menos elevada que la poesía. ¿Ya? La poesía, lo que dice la poesía es, digamos, el poeta dice lo que es posible, habla de lo posible, habla de lo verosímil. En cambio, el historiador siempre habla de los hechos del pasado. La historia siempre es particular, la poesía es universal. Entonces comienza a ser una diferenciación muy interesante de la poesía y de la historia. Aparte de lo que te comenté de las especies de la poética, aparte de la diferencia entre la filosofía de la belleza y la filosofía del arte, Aristóteles hace filosofía del arte, y por supuesto la diferencia entre la mímesis platónica y la mímesis aristotélica. ¿Ok? La mímesis aristotélica. ¿Ya? Eso es lo que encontramos en relación a la poética. Justo estoy viendo aquí tengo mi libro de estética, estaba viendo justamente los esquemas, ahí tengo los esquemas de las diferentes, ¿no? De la diferencia entre mímesis, entre ¿no? Lo que te estaba comentando, las especies de la poética, la poesía en Homero y la historia en Heródoto. Entonces, en mi libro de estética yo he desarrollado todo, ¿no? Una especie de resumen, de esquema de las diferentes obras de los filósofos.
¿ok? Entonces aquí también está Platón, está Sócrates, el mundo de la teoría de las ideas, la estética platónica, de varios autores, ¿ok? Estaba recordando un poco lo que planteaban estos autores. Tomás de Aquino, la estética del Renacimiento, eh, Alexander Baumgarten, Kant, la estética kantiana, la estética de Hegel, etcétera, ¿ya? Etcétera. En, bueno, en el último examen vi una pregunta sobre Benjamin, Walter Benjamin, sobre eh, el arte cinematográfico, no, sobre la fotografía, el impacto de la tecnología en las obras de arte. ¿Ok? Muy bien, ya está. Bueno, mi libro no lo vas a encontrar en el centro de Lima, no lo venden por ahí. Eh, yo lo vendo, soy el único distribuidor, bueno, que lo distribuye a un precio accesible. El libro lo puedes encontrar en internet, está en Busca Libre, pero te está costando 35 soles en Busca Libre. Bueno, es barato. En el Virrey de Miraflores y en otras librerías está costando 45. Pero yo lo distribuyo a un precio accesible de 20 soles. Es un costo, obviamente, que yo, que soy el autor, puedo manejarlo. Si estás interesado, bueno, en la academia me pueden encontrar en los locales de la academia de San Juan del Urigancho y Comas. Las entregas son en la academia. O sea, si te acercas a la academia, coordinamos un día que yo dicto en el local de Comas o de San Juan del Urigancho y te entrego el ejemplar. No hay otro lugar donde se pueda entregar el ejemplar. Yo no llevo el libro a tu casa. Para el costo de 20 soles no podría ser. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera puedes adquirir. No, en Amazonas no lo vas a encontrar, no lo he dejado ahí porque en realidad eh, libros pre también se venden, pero no mucho. Más se venden otro tipo de libros. ¿Ok? Bueno, ya sabes, si estás interesado, me avisas, no hay problema. Puede ser por Yape, puede ser en efectivo, antes que se acabe, ¿ah? Porque ya me quedan pocos ejemplares. En realidad ya no me quedan muchos, me quedan pocos, ya se agotó. Yo saqué 500 ejemplares y quedan pocos ejemplares. Creo que quedan como 50 ejemplares nada más. Y bueno, siempre que voy a dictar, se venden algunos ejemplares. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien, profesor. Ahora sí vamos a las claves. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? Veamos. Pregunta número uno. Facilito. A ver, dice aquí, todo aquel que lee la Ilíada constata que uno de los temas fue la cólera de Aquiles. Para muchos, el problema radica no tanto en que el héroe haya sentido ira como Agamenón le quitó a, dice Briseida, sino más bien en que se haya dejado llevar por ella. Muy bien, entonces acá la pregunta es, según la división dice que hace Platón del alma, ¿ya? Podemos inferir que juzgaría, ¿no? La actitud de Aquiles, si juzgamos su actitud, ¿esto qué evidencia? ¿Qué evidencia? ¿Qué pasó con Aquiles? Dado. La clave sería la D, correcto. No es una persona imprudente, pues su alma irascible lo domina. Muy bien, correcto. Dos. Del texto podemos inferir que según Platón, el alma, ¿ya? ¿Qué se puede inferir acerca del alma? Bueno, que el alma es inmortal, pues, ¿no? ¿Ya? ¿El alma es mortal? No. La A no puede ser. ¿Inmoral? No. ¿Puede ser conocida mediante el estudio del mundo sensible? No. Descartado. Entonces la clave sería ¿cuál? ¿La D o la E? La E, pues, es inmortal. La E. Así es, correcto. La E. Tres. Este famoso pasaje de la obra de Platón nos quiere comunicar de manera simbólica, ¿ya? Tiene que ver con que, la alegoría del carro al lado, del cochero, de la auriga, ya, eso lo hemos visto al cochero con dos almitas, dos caballitos, ya, esto se busca explicar qué cosa, que el Casa. alma una naturaleza tripartita, tiene tres partes, correcto, la C.
en la 4 y la 5. A ver, ¿qué tenemos acá? Platón dice, ha encontrado lo que buscaba en Sócrates, el concepto, pero lo característico de Platón no atribuye a la realidad ser verdadero más que a esos conceptos que abstraemos. Sacamos de las cosas como dice, como gráficamente se pone la alegoría de la caverna. Ah, me está hablando de la alegoría de la caverna de la República. La consideración de Platón, dice, atiende solo a este mundo y en él, dice, ve reinar en la cima de la pirámide las ideas, la idea del bien. Ah, me está hablando de la idea del bien que tiene la máxima jerarquía. Muy bien. Dice, según el texto podemos señalar que para Platón, 4, pregunta 4, para Platón, Pasa. en la 4 sería Sí, sí. la idea del bien se encuentra en la cúspide del sistema del mundo inteligible. Correcto, muy bien. La C, casa. La idea del bien es la que tiene máxima jerarquía. Ocupa el primer lugar. 5. Del texto podemos inferir que el autor de la República, en la 5, Ya. la clave sería la A. La ciencia de la naturaleza es la física, pero la ciencia de la naturaleza en tanto física, eso es doxa, porque es el conocimiento del mundo sensible, pues. Por más que la física sea una ciencia, es doxa, no es episteme. En la concepción platónica no es episteme. Clave avión, correcto. Avión, 5 avión. 6. 6. Considerando esto, podemos afirmar que para Platón, que podemos afirmar para Platón, el alma no posee una naturaleza simple, sino contiene partes. Ya. Entonces, en la número 6, ¿qué podemos señalar en la 6? Que Claro. ya, todas las pasiones Claro. humanas, no, no dice eso, o al menos no te da a entender eso. La clave sería la Bien. dado. La E, a ver, la naturaleza alma es simple porque tiene solo tres partes. No, no puede ser simple. Si es simple, no tiene partes. La D, existen pasiones nobles e innobles, o si quieres, negativas y positivas, o constructivas y destructivas, podría decirlo. La D se infiere. 6 dado. 7 y 8. 7 y 8, en el caso me dicen de la prudencia. La definición Profesor, lo de las pasiones serían las partes, em, se refiere únicamente a la irascible y concupiscible, ¿verdad? A las pasiones. podría estar relacionada con esto, con esas dos partes del alma, ¿no? Pero aquí recuerda que la pregunta está basada en el texto, ¿no? Aquí dice, lo voy a leer para que se entienda, dice, racional, Platón, el alma posee, dice, tres partes, por tanto no es simple, racional, irascible y concupiscible. La primera debe ser la que dirija a las otras, ya que estas dos últimas son de naturaleza pasional. Entonces, lo que está diciendo que Ah, ambas son de naturaleza pasional, o sea, ambas son pasiones, algo así. Sin embargo, existe una diferencia entre ellas, ya que representa las pasiones nobles, puede decirse en un sentido positivo, pasiones positivas, y las otras son ignobles, o sea, pasiones negativas. Entonces, quiere decir que esto ustedes lo estudian en psicología, ¿no? El tema de pasiones lo estudian en psicología. Entonces, creo que no sé si los psicólogos clasifican las pasiones también como negativas o positivas, en el sentido de que hay pasiones que pueden conducirnos a construir algo positivo. Puede ser que el hecho de que te esfuerces mucho por lograr una meta puede dar buenos resultados. Por ejemplo, a ver, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh era un hombre apasionado por el arte. Dejaba de comer a veces por pintar, tenía un problema psiquiátrico, etcétera, pero su pasión era el arte. Y entonces todo su esfuerzo dedicado al obra arte, bueno, dio resultados. Es decir, es reconocido como un gran artista. Hay hombres que se han apasionado por la política, etcétera. Entonces, esas pasiones pueden ser orientadas hacia algo constructivo o hacia algo destructivo, porque también pueden
pueden haber hombres apasionados que se han dedicado a la política y que han sido genocidas, ¿no? Puede ser el caso de Hitler, etcétera. Entonces, me parece que se presta el texto para interpretarlo de esa manera, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, lo que se infiere sería la D. Hay pasiones que tienen un carácter negativo y otro de carácter positivo, ¿no? O sea, no es que todas las pasiones sean negativas como tal. En la número 7 y 8 me están hablando de la prudencia. Prudencia. Aristóteles recula una división subjetiva, dice, las partes del alma. La prudencia es la virtud, dice, es la virtud de la parte calculadora del alma, o sea, la parte intelectual. También distinguen él, dice, en el interior de las virtudes, en el interior de las virtudes ya no éticas, la prudencia, la frónesis de la sabiduría. O sea, lo que te está diciendo es que la prudencia es una virtud dianoética. Es lo que está planteando el texto. A ver, ¿qué se puede concluir? Que para Aristóteles la clave sería entonces acá la D. No existe una sola forma de virtud dianoética o intelectual. O sea, está planteando una interpretación sobre cómo entender la virtud dianoética, una sola forma de virtud dianoética o intelectual, ¿no? Entonces, es eso lo que da a entender acá. Está analizando la prudencia como virtud y tratar de ubicar qué tipo de virtud es esta. También dice, hay otra forma de distinguirla en el interior de las virtudes dianoéticas, la prudencia, por una distinción de sus objetos. La sabiduría trata sobre lo que no nace ni perece y la prudencia sobre lo contingente. A tal importancia la distinción, dice, debemos devolver a mostrar que aquí la definición, cualquiera que sea, de la esencia de la prudencia presupone no solo el hecho como en el caso de las virtudes éticas, sino de derecho la existencia del hombre prudente y la descripción de esta existencia. O sea, el texto no es un texto de esclarecimiento, más bien de discusión, de problematización. Te está planteando diferentes formas de cómo se ha entendido la prudencia en Aristóteles. Entonces, lo que da a entender es que no existe una sola forma de definir o de entender la virtud dianoética. La D. La 8, según el texto, podemos inferir que para Aristóteles la virtud de la prudencia en la 8 sería la A, parte de la práctica concreta del hombre prudente, ¿no? Incluso habla de lo contingente en relación a la prudencia, de la parte concreta del hombre. Avión. 9, en la 9 dice formas o ideas universales. Aristóteles rechazó las ideas de su maestro y postuló que avión, 9 avión, las esencias, las formas están ligadas a la materia, pues, materia y forma, están ligadas al mundo. O sea, para Aristóteles eso se llama ilemorfismo. Materia y forma están ligados, vinculados, no están separados. Profe, Avión sería. profe, Dime, dime. ¿puede explicar la D, por favor, en la 9? La D, ¿Cuál? en la 9 la D. La D, a ver qué dice la D. La dice, formas son captadas solamente por los sentidos. No. Para Aristóteles, recuerda que aquí está preguntando por Aristóteles. Aristóteles rechazó las ideas de su maestro y postuló que, ya, en la D, postuló las formas son captadas solamente por los sentidos. No. Para Aristóteles, la materia y la forma son el compuesto ilemórfico de las cosas, ¿ya? Ahora, las formas no son captadas por los sentidos, porque las formas son las esencias de las cosas. Entonces, la forma se capta con la razón, con el intelecto, porque hay dos niveles del conocimiento, el nivel sensorial y el nivel racional. Entonces, el nivel racional logra penetrar en las cosas y captar la esencia de las cosas, la forma. O sea, las formas no se refiere a las formas exteriores o externas de un objeto, ¿ya? No se refiere a las cualidades sensoriales de un objeto. Se refiere a una esencia en un sentido platónico que solo podría ser captado por la razón. Entonces aquí
Sentidos y razón tienen que ver con cómo se captan la forma, en este caso la razón. Por eso la D no podría ser, sino más bien la A, donde está planteando la tesis ilemórfica, ¿no? Materia y forma como compuesto inseparable. En la número Perfecto, gracias. 10, en la número 10, la clave en la 10 es la B, burrito. Asimila la doctrina heraclitiana del cambio, del movimiento. Heráclito influyó en Platón en relación a cómo concebir el movimiento, el cambio, pues el mundo sensible se caracteriza por eso, ¿no? Por el cambio. Y eso proviene de Heráclito. En la 11, la clave en la 11, podemos señalar que las palabras hacen referencia a la teoría aristotélica de 11 sería el acto y la potencia. Ustedes son potencialmente universitarios. Todavía no son universitarios, pero son potencialmente, en potencia, universitarios. O sea, la potencia describe eso hacia lo que te diriges, hacia lo que te encaminas, esa posibilidad, ¿ya? En la que te vas a convertir después. Pero no eres todavía universitario, eres preuniversitario. La C sería la explicación del movimiento como el paso de la potencia al acto. Y en la número 12, la última pregunta, según el texto de Aristóteles, en la número 12, la clave sería la D. ¿Por qué? Porque el texto está poniendo énfasis en el lenguaje como un rasgo diferenciador entre el hombre y los animales. O sea, lo que nos diferencia sería el lenguaje. Si bien Aristóteles señala que es la razón y la política lo que nos diferencia, también digamos que aquí en este texto, al menos por cómo han puesto el texto íntegramente nos habla del lenguaje. ¿Ya? Aquí el texto nos habla del lenguaje y su función. Y ese sería un rasgo que nos diferencia de los animales. Pero los otros rasgos son la razón y la política. Es decir, sin lenguaje, sin razón o sin pensamiento no hay lenguaje. El lenguaje se fundamenta en la razón. Y la política y la vida social se fundamenta en el lenguaje. No puede haber vida social y política si no hay lenguaje. ¿Ok? Entonces están vinculados estos tres rasgos diferenciadores del ser humano. ¿Ok? Sí, ¿alguien está levantando la mano? Escucho. Profesor, ¿cuál era la 11? Por favor. La 11 es la C. 11 casa, acto y potencia. Ah, no, me confundí, la 10. La 10 es la B. La 10, B. sí, 10, no estamos, 10 la B. La B, a ver, señala la influencia de Heráclito en el movimiento. La B asimila de alguna forma la doctrina heraclitiana del cambio en relación al mundo sensible. Otra clave, ¿cuál sería? Niega la existencia, a ver si tú sugieres una, a ver, otra clave, niega la existencia Yo, de la cosa. yo pensaba que era la dado. Estaba entre B o la beso o dado. A ver, la D, cuestiona la doctrina de la mutabilidad de Parménides. No, no puede ser la D, ¿por qué? Porque dice mutabilidad. Y la mutabilidad significa cambio, pero Parménides no sostiene la mutabilidad. Parménides sostiene la inmutabilidad, o sea, que nada cambia, que el ser no cambia. La doctrina de Parménides es lo contrario, es la doctrina de la inmutabilidad o de que el ser es estático. Por eso no podría ser la D. O sea, parece, pero no, porque aquí falta la in, el prefijo de negación. Parménides no afirma el cambio, no afirma la mutabilidad, sino la inmutabilidad. Entonces, lo que nos queda es esta de acá, que es la B, es Heráclito en relación al movimiento. ¿Entiendes? Si aquí hubieran puesto inmutabilidad, ahí sí sería distinto. Pero han puesto mutabilidad, significa cambio. Mutable quiere decir que cambia. Y Parménides no sostiene eso. Eso está mal, es falso, ¿no? Que Parménides Profesor, sostiene. Sí, profesor, disculpe, ¿por qué no sería la A? la A, a ver, la A, ¿qué dice? Niega la existencia de cosas o sustancias eternas, inmutables. Niega la existencia de cosas o sustancias eternas, inmutables. Ya, pero estamos hablando de quién? Estamos hablando de Platón. A ver, ese texto dice, a ver, del texto se puede inferir, es para Aristóteles, ¿no?
estamos en la pregunta, dice, el texto fue inferido para Aristóteles. Ya, es que la pregunta se basa en el texto, ¿me entiendes? Ahora, dice, si todas las cosas, las sustancias fuesen corruptibles, todas las cosas serían corruptibles, pero hay cosas no corruptibles, ¿ya? ¿Cuáles son para Aristóteles las cosas no corruptibles? El movimiento y el tiempo. Entonces, acá está hablando de cosas que no se corrompen y que son eternas y de cosas que sí se corrompen. La A no puede ser la clave porque la A está diciendo que Aristóteles negaría eso. Sustancias eternas inmutables. El texto dice que sí, Aristóteles sí cree que hay sustancias que no se corrompen y que son inmutables. ¿Niega la existencia de cosas o sustancias eternas? No, Aristóteles no está negando. Aristóteles está afirmando, está haciendo una distinción de cosas que cambian y cosas que no cambian. La A no puede ser la clave. La pregunta está basada en el texto. Entonces, tendrían que revisar el texto para que se den cuenta. El texto trata sobre el movimiento, el cambio y sobre lo eterno, lo inmutable. ¿Entiendes? Sí, profesor, ya entendí, gracias. Ujú. Ya está. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Profesor.